Jacobo Grinberg. Fluir en él sin yo. Estás escuchando Lecturas para tu alma. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Capítulo 7. En busca del maestro. Una experiencia real en la India. En el año de 1984, angustiado por una serie de circunstancias personales, decidí realizar un viaje a la India, motivado por el deseo de encontrar la paz y el equilibrio que había perdido. Encontré a un maestro budista de meditación y durante 3 semanas practiqué bajo su guía y cuidado la técnica de Vipassana en un retiro, en el desierto de Rajasthan al norte de la India. En estos 21 días me mantuve observando mis sensaciones corporales y mis procesos internos hasta alcanzar un cierto grado de maestría. Podía sentir y atestiguar las sensaciones de cada una de las partes de mi cuerpo, hasta en sus mínimos detalles. Aprendí a observarme a mí mismo, aceptando cualquier experiencia sin juicios o análisis intelectuales. En los últimos días de la práctica, me había dedicado a recorrer mi memoria. La observación constante de mis sensaciones corporales había incrementado la fuerza de mi concentración y me había purificado. Recorría mi cuerpo y al mismo tiempo me planteaba las preguntas más inverosímiles. ¿Qué había hecho la mañana del 8 de octubre de 1962? ¿O qué soñé la noche del 10 de diciembre de 1952 entre las 2 y las 4 de la mañana? Bastaba plantear las preguntas para que las respuestas aparecieran en mi mente con una exactitud asombrosa y un lujo de detalles que no dejaban de impresionarme. No tenía duda alguna acerca de la veracidad de las imágenes que recordaba, ni de su coincidencia con las fechas o aún las horas de los eventos. Podía evocarlo todo, desde los colores, las ropas y entornos, y aún los textos de los libros que estaba leyendo en tal o cual fecha. El procedimiento de meditación había logrado abrir todo el acceso de mis archivos némicos y pude constatar en mí mismo que nada de lo que vivimos o aprendemos, decimos o leímos se pierde. Todo se encuentra allí, esperando ser evocado. La memoria es total, la dificultad es su recuperación, pero no su almacenaje. Desde luego que un mismo recuerdo podía ser evocado desde diferentes ángulos. Por ejemplo, podía verme cuando era niño en la escuela, desde distintas zonas del salón de clase. Eso quería decir que el archivo no es lineal ni rígido, sino funcional y versátil. No guardamos los recuerdos almacenados como fotografías, sino como patrones que pueden ser reconstruidos con cierto grado de libertad. El modelo psicoanalítico y el dianético, con su búsqueda de memorias fijas traumáticas, estaba equivocado, y yo lo comprobaba en mí mismo. Sin embargo, no estaba satisfecho. Quería más, quizás la felicidad total o el gozo permanente. La observación me enseñaba, pero debía existir otro nivel de existencia aún más trascendente que el observador. Había oído hablar de Lakshmanju, un maestro iluminado, depositario del linaje del Shaivismo de Cachemira. Lakshmanju vivía en la zona más norteña de la India. Le escribí y me contestó que no podía recibirme. Había oído hablar de Sai Baba, quien vivía en el sur de la India, cerca de la ciudad de Bangalore. Dudaba de él, pero al mismo tiempo me atraía. En Delhi me enteré que el viaje en tren de Bangalore duraba 36 horas y que solamente una vez por semana un tren especial, el Expreso de Bangalore, reducía el tiempo en trayecto a la mitad. Sin embargo, conseguir un lugar en el Expreso era casi imposible y solo se lograba tras una reservación con 1 o 2 semanas de anticipación. Era de noche en la estación y yo pedí una señal. En mi mente le hablé a Sai Baba y le dije que si era adecuado verlo, me enviara un aviso. En ese instante, la luz eléctrica de toda la estación se apagó. Me asombré, pero lo juzgué como una coincidencia. Volví a pedir una señal y en ese momento volvió la luz. Me acerqué a la taquilla. El expreso salía al día siguiente. Algo dentro de mí me pidió esperar en la cola. Cuando me tocó mi turno frente al mostrador de la taquilla, un señor se acercó a cancelar su boleto y me lo asignaron a mí. Aquello era demasiado sincronístico. Tomé el boleto y en el instante de hacerlo, una mujer a mis espaldas lanzó un terrible quejido. Me asusté, pero no devolví el boleto. Ya en el tren, a 500 kilómetros de mi destino, comencé a sentir una presencia invisible dentro del vagón. Parecía ser alguien indagando acerca de mi vida. Dudé de mi impresión y en ese instante un niño comenzó a llorar. Volví a sentir la presencia y su indagación. Dudé 7 veces de que mi experiencia fuera real y las 7 dudas se acompañaron de otras tantas alteraciones en el vagón. Un ventilador se apagaba súbitamente, algo se caía, la luz se apagaba.
Dejé de dudar cuando los eventos comenzaron a afectar mi cuerpo orgánico. Súbitos dolores de cabeza, torceduras o piquetes eran el resultado de no creer en la presencia que sentía. Estaba seguro que era Sai Baba, o algo asociado con él, lo que me escudriñaba mi mente. El recuerdo más doloroso de mi vida, la enfermedad de mi madre asociada con un cáncer cerebral, parecía ser el evento favorito de ese espía psíquico que activaba mis circuitos de memoria, evocando escenas de mi infancia ligada con mi madre enferma. En Bangalore dormí en un hotel y en la mañana me dirigí al ashram de Sai Baba. Me encontré con sus adeptos esperándolo sentado debajo de un gran toldo. Hablaban acerca de los milagros de su maestro y alababan su inmenso poder. Yo ya había experimentado algunos efectos de ese último y también esperaba su aparición. De pronto, dos sucesos simultáneos captaron mi atención, uno a mi izquierda y otro a mi derecha. Oí como alguien en la primera dirección platicaba acerca de lo que más me interesaba, las cuevas y los lugares en los que habían meditado los más excelsos maestros de la India. Pero lo que sucedía a mi derecha me atrapó. Un muchacho permanecía sentado pasivamente mientras su cara denotaba una total ausencia de expresión. Pero lo que era verdaderamente horripilante era su cabeza, rapado y con una enorme cicatriz, seguramente hecha por un neurocirujano. Su cráneo solo existía del lado derecho. Del lado izquierdo, una hendidura aterradora era todo lo que había quedado de su hemisferio izquierdo. Prácticamente solo vivía con la mitad derecha de su cabeza, estando la izquierda ausente. Lo vi en medio de una taquicardia feroz y no pude contener un dolor que me subió desde los intestinos y se anidó en mi frente. Comencé a llorar recordando a mi madre y prácticamente me volqué hacia afuera, perdido en la angustia y en el terror. Me había quedado sin defensas y por el rabillo del ojo vi un Rolls Royce último modelo penetrando al patio donde nos encontrábamos. Dentro del lujoso automóvil se encontraba Sai Baba, el que descendió del mismo y se empezó a acercar a nosotros. 10 segundos antes de que nos alcanzara, el muchacho a mi izquierda tocó mi hombro, haciéndome voltear en su dirección. Era rubio, con el pelo largo y su barba dorada y sus ojos claros me hicieron recordar a Cristo. Me dijo: «Ve a Laruchala, la montaña del esplendor perpetuo, en el pueblo de Tiruvannamalai. Busca la cueva de Ramana Maharshi y medita en ella». Cuando terminó de hablar, Sai Baba se colocó a mi lado e hizo un ademán extraño con su brazo, como si hubiera querido recoger algo que me rodeaba el cuerpo. Después de ese movimiento se alejó y yo me quedé inmóvil. Recorrí mi interior y lo sentí vacío. Había una especie de hueco que antes ocupaba mi alma, pero ahora nada. La sensación era la de haber sido robado, violado o chupado. Me alejé de allí casi a rastras. Mientras tanto, Sai Baba se había sentado en una silla y, como un director de orquesta, animaba a la gente a cantar. Me fijé en sus movimientos y noté en ellos desgano y aburrimiento. Durante 6 días asistí a ese darshan con Sai Baba. Seguía sintiéndome vacío y la única frase que perseguía en mi mente era la que había oído de labios del muchacho rubio y barbado: «Ve a Laruchala, a la cueva de Ramana Maharshi». Algo, sin embargo, comenzó a llenar mi vacío. Era una alegría extraña que no era mía, una especie de sustituto de mi poder y mi propio ser, luminoso pero no mío, como el efecto de una droga exótica. Me gustaba y me disgustaba al mismo tiempo. Fuera de eso no tenía ganas de hacer nada, de pensar, hablar o aún caminar. Solo esa sensación. El pensamiento del Aruchala y la necesidad de ver si Sai Baba persistía en mi interior. Al 7º día algo me dijo que debía irme. La última luz de mi propio ser estaba a punto de extinguirse, sustituida por otra luz que no era mía. Luché toda la mañana y en un esfuerzo que casi me hizo desvanecer, compré un boleto para Tiruvannamalai y me monté en un camión candente y repleto después de haber descansado en un parque acostado sobre la hierba. El camión echó a andar y yo, vacío y sin pensamiento, me incliné sobre un costado aferrado a mi asiento. De pronto, la sensación de vacío cambió por completo. Sin que mediara entre ella y el anterior estado de apatía y desgano ningún pensamiento o tiempo. Fue como un golpe súbito de energía. Busqué qué o quién lo había provocado y al asomarme a la ventana del camión, vi pasar un Mercedes-Benz blanco con Sai Baba adentro. 1 o 2 veces al año viajaba hacia Bombay y el único cambio emocional y vitalidad asociado con la cercanía me dejó atónito. 10 segundos después volví a mi estado de vacío y apatía. A las 4 de la mañana tomé una rickshaw en Tiruvannamalai. El conductor de la bicicleta que jalaba mi pequeño asiento me dirigió al ashram de la Ramana Maharshi y me depositó en la entrada del mismo.
Prácticamente me caí desfallecido sobre las escaleras y traté de dormir sin éxito. A las 7 de la mañana intenté hacer yoga y conseguí 2 o 3 posturas que me devolvieron algo de energía. A las 10 de la mañana y después de 2 horas de ascensión, llegué a la cueva de Ramana Maharshi. Él había permanecido meditando en su interior más de 20 años. Su cuidador, un hindú delgado, sereno y totalmente desnudo, con excepción de un pequeño taparrabos, me invitó a entrar después de ofrecerme un fruto vegetal en forma de flor y con una textura y colores similares a los de la piel de los tigres. Estuve en el interior de la cueva meditando, observando mi cuerpo con el ojo de mi mente, sintiendo sus sensaciones y, al cabo de varias horas, comencé a sentir una vitalidad, entereza y alegría, primero débil y después más intensa, llenando mi interior. Ya no era como una droga o un sustituto de mí mismo lo que me habitaba, sino que era yo mismo, entero y propio, lo que lo hacía. Me mantuve en el ashram durante 3 días en continua meditación y caminando alrededor de la montaña del resplandor perpetuo. La montaña y su nombre eran sinónimos. En la noche, aquella mole gigantesca literalmente brillaba como alumbrada desde adentro. Eso mismo sentía yo, y me prometí jamás buscar en el exterior o en el ser humano alguno lo que debía encontrar dentro de mí. Al tercer día me comencé a vivir en una experiencia pura. No había historia ni pasado en mí, no había nombre ni profesión en mí, no había país ni ciudad que fueran míos. Lo único que existía era la existencia y yo en ella, como yo en ella. Era una especie de vacío interior, pero habitado por la luz de la vida sin dueño alguno. No era el vacío que había sentido con Sai Baba, ocupado por otro yo, sino el vacío luminoso de mí mismo, como existencia igual a cualquier otra existencia, pero al mismo tiempo única y no compartida con nadie. Era yo en mí mismo, en ausencia de ego e identidad concreta. Le di gracias a Dios por haberme podido rescatar mi alma y me despedí del ashram de Ramana Maharshi. Recuerdo todo esto ahora que lo escribo 6 años después de haberlo vivido. Aprendí mucho de esa experiencia y la comparto con la ilusión de que los que la lean y escuchen también aprendan algo de ella. Capítulo 8. La iluminación a la luz de diversas tradiciones espirituales. La realidad y las realidades. Prácticamente todas las tradiciones espirituales están de acuerdo en afirmar la existencia de un estado sublime, el cual se conoce como la iluminación. Este estado acontece como resultado de un establecimiento en la realidad. Puesto que existe mucha confusión en relación con el término realidad, iniciaré este capítulo con el intento de aclararlo. En general se considera que la realidad es lo que vemos, el mundo externo lleno de objetos y seres vivos. Ciertamente nadie puede negar que lo que nos representa, nuestros sentidos, es una realidad, pero para que se convierta en la realidad, no debería existir entre ella y nosotros ningún intermediario. Lo que percibimos es el resultante final de un proceso muy complejo, en el cual memorias, condicionamientos e interpretaciones intervienen en su creación. El mundo en sí, tal cual es filtrado como si hubiese una pantalla que lo coloreara y matizara. Esta pantalla se encuentra en nuestro interior y es invisible para nosotros, y por ello no somos conscientes de la forma en la que actúa. El solo hecho de percibir un mundo externo a nosotros es producto de una distorsión dada por la existencia de esa pantalla, de la percepción y de sus filtros. Iniciamos nuestra existencia siendo sin reconocernos ni como separados, ni como unidos, como un entorno que aparece tan amorfo como nuestro propio cuerpo. A través de un proceso arduo de experimentación, reconocemos que existen diferencias enormes en las sensaciones que nos brinda nuestro cuerpo, al morderlo, chuparlo, dañarlo, etc., con respecto a las sensaciones que se producen al tocar otros cuerpos o los objetos. Poco a poco adquirimos una identidad corporal que se solidifica y estructura en la conciencia como un objeto aparente e independiente del resto de los objetos. Nuestro cuerpo, en su totalidad, guarda impresiones y las memoriza en su superficie y en su interior. Eventos placenteros se registran y cuando se evocan, causan reacciones aproximativas y de apego. Experiencias dolorosas son grabadas y provocan reacciones de rechazo. Dependiendo de la cantidad de unas y de otras, de su intensidad y cualidad, el yo y los objetos del mundo son matizados con las mismas cualidades que las resguardadas en la memoria. El mundo sigue siendo el mismo, pero su percepción dependerá de la viveza y reactividad de las memorias que guarda nuestro cuerpo, y así será visto. Por este mecanismo surgen las realidades,
las que se confunden con la realidad. Esta última, para ser percibida, necesitaría hacerlo sin intermediarios, sin memorias ni condicionamientos. Después de la adquisición de la identidad corporal, surgen otras identidades, cada una de ellas resultado de la solidificación de un conjunto de eventos relacionados. De hecho, un nivel de identidad propio aparece como resultado de un proceso muy similar al que estimula la percepción de un objeto sólido. Ambos resultan de la identificación de un patrón y de la activación de un neuroalgoritmo cerebral. Este último representa la estructura derivada del conjunto de eventos relacionados. El objeto es en verdad un proceso, pero es percibido como objeto sólido como resultado de su algoritmización. La solidificación y la percepción de separatividad e independencia son las percepciones del algoritmo interno y no del objeto externo. Este último es un paquete de movimientos atómicos y moleculares interrelacionados entre sí y con todos los campos energéticos existentes en el espacio. La identidad en cualquiera de sus niveles también es un proceso de eventos interrelacionados que se solidifican a la percepción interna y adquieren separatividad e independencia. Los niveles subsecuentes de identidad, a partir de la corporal, resultan de un esquema de internalización de normas, valores, prohibiciones y encuadres sociales. Ciertas respuestas espontáneas de un niño son premiadas y otras castigadas. El punto de vista de los padres, su propia referencia de identidad, es legada al infante y poco a poco determina en él una similar identidad a la que se considera adecuada. Dependerá del desarrollo de sus mentores, de la conciencia de sus padres y familiares, la expansión de la identidad del niño. No tengo espacio suficiente como para explicar con detalle los posibles niveles de identidad que se pueden internalizar, pero basta decir que en todos ellos existe una frontera de separación entre lo que se cree ser y lo que pertenece al no ser. La superficie de separación entre estas dos creencias es la frontera de la identidad personal. La realidad del sí mismo se confunde con la realidad de lo que se cree ser, de la misma forma en la que la realidad del mundo se confunde con la realidad de la percepción del mismo. Lo cierto es que existe una realidad en la que no existe separación entre lo que es el mundo. La experiencia de esta realidad es la iluminación. La estructura de la realidad y su experiencia. Un buen modelo de la realidad y su estructura se deriva del análisis acerca de la organización del espacio. En el espacio, cada uno de sus puntos concentra información acerca de la totalidad. Todo lo que sucede en el espacio se refleja en cambios que acontecen en cualquiera y todas sus porciones. La organización de la información en el espacio es holográfica, no solo por la razón anterior, sino por el hecho de que todo en él está interconectado y nada en él es independiente. Al contrario, una estructura de mutua interdependencia, no separatividad e interconexión mutua forma la trama espacial en la cual se inscriben todos los conocimientos. Lo que está sucediendo en este lugar repercute y afecta en todas las zonas del espacio y lo que acontece en todos los puntos del universo está representado aquí. Nuestro cerebro registra todos los cambios por sutiles que sean, pero nuestra conciencia solo detecta aquellos que sobresalen por encima del ruido del sistema. A su vez, el ruido del sistema está determinado por las memorias no elaboradas que existen en el cuerpo, por los filtros de la realidad y por sus pantallas de intermediación. Si este ruido disminuyera, seríamos conscientes de lo que sucede en todo el universo, porque naturalmente lo registramos. La estructura de la realidad es enteramente similar a la estructura del espacio. Cada nivel de la identidad yoica contiene la semilla de la realidad. A partir de la sensación indefinible de ser en el neonato, la experiencia asociada con la identidad corporal en el niño y todos los niveles de identidad subsecuentes, la realidad está presente, pero limitada por alguna estructura solidificada. En otras palabras, lo que siento ser como mi yo contiene la experiencia de la realidad y ésta se encuentra en toda la escala de mi desarrollo hasta la misma iluminación. La diferencia es que en esta última, mi identidad es la misma realidad, sin filtros ni separaciones, mientras que antes la misma realidad era experimentada como un yo, pero en forma limitada y distorsionada. El sabor de la iluminación. Puesto que la realidad es holográfica, su sabor se encuentra en cada uno de los estratos del yo. El yo, desde el cual observamos el mundo, es el mismo yo desde el cual el mundo se observa a sí mismo. Experimentar el hecho de que la imagen se ve a sí misma
y el sonido se oye a sí mismo, es situarse en la realidad de la iluminación, y allí el sabor de esta es pleno y completo. En todas las demás identidades, la experiencia del yo también contiene el sabor de la iluminación, pero en un grado menor y con una cognición equivocada. El entendimiento de que no existe observador independiente de lo observado y que hay algo más allá de cualquier dicotomía, únicamente se logra cuando todas las solidificaciones de todas las identidades se han logrado desechar. Esto a su vez acontece como resultado de la limpieza y elaboración de la memoria y la consiguiente percepción de nada como objeto independiente y con existencia absoluta. En la realidad, nada existe excepto ella, porque la solidez de todo ha desaparecido. Esta desaparición se produce cuando se percibe con claridad que la solidificación fue solo un mecanismo adaptativo y necesario para evitar ser internado en un hospital psiquiátrico occidental. La identidad sin solidificación es la identidad de un yo sin separaciones. La materia y la conciencia. Uno de los legados cognitivos más difíciles de desechar es el que afirma la existencia de la materia. La estructura básica del espacio se considera como inanimada, aunque se le asigna la capacidad de crear todas las formas posibles. Estas últimas, como distorsiones de una estructura inanimada, también se catalogan como inanimadas. Muy lejos de nuestras concepciones está la idea primaria que afirma que aún la estructura misma del espacio es conciencia. Si asumiéramos esta consideración, tendríamos que aceptar que todo lo que existe son diferentes niveles de complejidad de la misma conciencia. Desde este punto de vista, la existencia humana y la de una partícula elemental comparten el mismo sustrato. También desde este punto de vista, una afirmación tan temeraria como la imagen se ve a sí misma adquiere pleno sentido. Si esto es así, salen sobrando los puntos focales de identidad y la sensación de poseer independencia yoica no es más que una ilusión derivada del proceso de solidificación. Según este, yo soy el que percibo una realidad separada de mí, y si yo dejara de existir, la realidad percibida también dejaría la existencia. Lo cierto es que yo nunca puedo dejar de existir, simplemente porque nunca he existido y nunca existiré. La ilusión de existencia separada cae hecha pedazos en la realidad de la iluminación, porque allí se comprende que nunca hubo nacimiento y nunca habrá muerte. Oigamos ahora lo que los iluminados de las diferentes tradiciones han dicho acerca de su experiencia de la realidad. En la iluminación, la individualidad no se pierde, sino que se expande y cada ser realizado enriquece la realidad. Al mismo tiempo de la lectura de lo que sigue, será más que obvio que la experiencia de la realidad es una y no difiere de tradición en tradición. La experiencia de la iluminación en diferentes tradiciones. Budismo Zen. El Zen, tal y como lo conocemos en la actualidad, se originó en China, cuando Bodhidharma, el 280, patriarca a partir del Buda de nuestra era, introdujo el budismo en China desde la India. En la India no existió el Zen porque el espíritu hindú, a diferencia del chino, es demasiado metafísico y alejado de la vida práctica. Sin embargo, se considera que el Zen apareció una tarde hindú en la que Buda predicaba ante una congregación de sus discípulos en el monte del Santo Buitre. No habló porque deseaba transmitir directamente la doctrina de la iluminación y esta no se puede explicar con palabras. Simplemente levantó un ramo de flores ante la asamblea, ramo que alguien le había ofrecido. Nadie entendió el mensaje, excepto Mahaskayapa, un viejo y noble discípulo quien sonrió silenciosamente. El Buda comprendió que Mahaskayapa pudo captar íntegramente el significado de la iluminación y proclamó: «Tengo el más precioso tesoro espiritual y trascendental que en este instante te entrego, oh venerable Mahakasyapa». Mahakasyapa fue el segundo patriarca después del mismo Sakyamuni, el único que captó la doctrina de la iluminación. Buda sabía que su realización íntegra no sería entendida y nunca intentó explicarla por completo. Desarrolló una serie de preceptos morales y doctrinarios que muchas veces se confunden con el verdadero budismo, olvidando que este tiene su raíz en la experiencia de la iluminación en forma directa. El Zen se precia en ser la única rama del budismo que es capaz de estimular la iluminación y que se basa en ella como esencia de su enseñanza. Del Buda que precedió a Sakyamuni, recordamos: pura e inmaculada es la naturaleza de todos los seres sensibles. Desde el principio mismo no hay nacimiento ni muerte. Este cuerpo, esta mente, son fantasmal creación,
y en la transformación fantasmal no hay pecados ni méritos. Cásyapa, citado por Suzuki en Ensayo sobre Budismo Zen, Kier, Buenos Aires, 1981. Este cuerpo, esta mente son fantasmal creación. Parece referirse a una ilusoria solidificación de procesos, a la conclusión que ve existencias absolutas en lo que no es absoluto ni independiente. El sexto patriarca a partir del Buda de esa era dijo: penetra en la verdad última de la mente y no tendrás cosas ni no cosas. Iluminados y no iluminados son lo mismo. No hay mente ni cosa. Dritaka. Penetrar en la verdad última de la mente es llegar a la naturaleza real del sí mismo. Allí no existen las estructuras cosificadas, no existe nada excepto la realidad. En la realidad se comprende que todo está iluminado y que el iluminado y el no iluminado son lo mismo. Todo en el Zen es paradójico para la mente lógica, pero en la iluminación la paradoja deja de serlo, porque se establece una comunión con lo único que realmente existe y no es ilusorio. Acerca de mi propia actualización estos días, es verdaderamente creativa y destructiva. Juego con transformaciones milagrosas, penetrando todas las circunstancias y en donde me encuentre no tengo nada más que buscar. Las circunstancias ya no son capaces de cambiarme. Si vienen estudiantes a buscarme, yo salgo para verlos. Ellos no me ven. Así me he visto con toda clase de vestiduras. Los estudiantes inmediatamente empiezan a especular acerca de ellas, tomándolas como mis palabras. Todo es muy triste. Ciegos y rapados hombres sin ojos dependen de las vestiduras que uso, verdes, amarillas, rojas o blancas. Cuando me las quito y solo me pongo las vestiduras de la pureza, los estudiantes ven un reflejo y se reúnen entre ellos con gozo. Y cuando me desvisto, ellos se desilusionan y con sorpresa corren asustados y se quejan de mi desnudez. Así es que yo les digo, ¿conocen en verdad a mí, quien se viste con todas estas vestiduras? Y súbitamente ellos voltean sus caras y me reconocen. Rinzai Higen. En una ocasión, un gran erudito vino a hablar con un maestro zen y este lo invitó a tomar el té. Empezó a verter el líquido en una taza hasta que ésta se llenó, pero continuó vertiéndolo. El erudito, asombrado, le gritó: ¿no ves que ya está llena? ¡Se desborda! Así es, le dijo el maestro, ya no le cabe nada. Es como tu mente, demasiado llena para que algo quepa adentro. Para entender el zen, primero debes vaciarte. El contenido de la iluminación no puede predecirse a partir de un análisis intelectual. En el Zen primero debe ocurrir una trascendencia con respecto a la lógica lineal para poder tener acceso a la iluminación. Judaísmo. En el judaísmo, Dios no puede representarse de ninguna forma conocida. No tiene color, forma, textura alguna. No es una voz ni una imagen y todo concepto racional acerca de su existencia es incapaz de explicarlo. Dios es iluminación total, sin tiempo ni espacio, y el hombre que quiera iluminarse ha de acercarse a su magnificencia, no queriendo nada para sí. La Kabbalah judía es un intento por comprender las leyes divinas, una verdadera ciencia de éxtasis que transfiere a un lenguaje humano las experiencias de los grandes místicos judíos en sus intentos de acercarse a Dios. El hasidismo judío es la vivencia de la iluminación en la vida. Se caracteriza por el regocijo y la alegría de vivir comprendiendo que Dios se encuentra en todo y que la misión del hombre sobre la tierra es rescatar la conciencia de toda materia. El hasidismo tuvo su origen en Israel Bar Shem Tov, quien nació en Polonia y gustaba de aislarse en un bosque para meditar en él durante semanas enteras, dialogando con Dios en la soledad de la naturaleza. El Baal Shem Tov, Besht, se opuso al movimiento rabínico de su época, demasiado racionalista y elitista. Millones de judíos vieron en él la liberación con respecto a un intelectualismo árido y triste y la posibilidad de hablar directamente con Dios sin la necesidad de recurrir a ninguna autoridad establecida. A partir del Besht, los Haidim exploraron formas de lograr la iluminación haciendo énfasis en la necesidad de llegar a la humildad y a la ausencia del ego. El sucesor de Besht dijo: pero para penetrar al universo del pensamiento en donde todo es lo mismo, tú debes abandonar tu ego y olvidar todos tus problemas. Tú no puedes alcanzar este nivel si te apegas a las cosas físicas y mundanas, porque entonces tú estás ligado a la división entre lo bueno y lo maligno, aquello que está incluido en los 7 días de la creación. ¿Cómo entonces tú puedes aproximarte a un estado que se encuentra más allá del tiempo,
en el cual reina la absoluta unidad? Más aún, si tú te consideras como algo y solicitas satisfacer tus propias necesidades, entonces Dios no puede vestirse a sí mismo en ti. Dios es infinito y ningún recipiente lo puede contener de ninguna manera, excepto cuando una persona se hace a sí mismo como nada. El Mahid de Merisher. En el judaísmo, la unidad se valora por sobre todas las cosas, y Dios se concibe como uno y único en el que todo se encuentra incluido. El Creador es en sí mismo lo conocido, el conocedor y el conocimiento. Su conocimiento no consiste en el hecho de que Él dirige sus pensamientos hacia otros externos a Él, puesto que en Él comprenderse y conocerse a sí mismo, Él comprende y conoce todo lo que existe. En esta forma, la perfección de todas las criaturas consiste en el soporte que las une con el origen primario de su existencia, y ellas caen y se hunden en esa posición alta y perfecta en proporción a su separación de él. Rabbi Yehuda. Para el judaísmo, la iluminación consiste en acercarse a él, es decir, llegar a la unidad en la cual desaparece el observador y lo observado, el sujeto y el objeto, y la imagen se ve a sí misma. Hinduismo. En los aforismos sobre el yoga de Patanjali, este recopilador escribió una técnica que permite obtener un conocimiento directo con respecto a cualquier objeto. Esta técnica se denomina samyama y consiste en 3 pasos. Supongamos que deseamos conocer una flor. El primer paso del samyama, sobre la flor, consiste en atender a la misma concentrándose en ella. El segundo paso del samyama consiste en mantener la concentración enfocada totalmente en el objeto. Cuando esto se logra, la flor acaba por ocupar totalmente la conciencia del practicante, sin otro contenido más que ella. Por último, el tercer paso se penetra cuando se logra una fusión con la flor, y ésta se comprende desde adentro, conociendo su significado. En este momento, la flor desaparece como objeto sólido y codificado. Este samadhi, en el sistema de Patanjali, cuando se aplica al propio yo, resulta en la iluminación. De la misma forma, hacer samyama sobre la realidad transforma a esta en la realidad. En el pensamiento hindú, se habla de la existencia de un nivel fundamental o esencial al que se tiene acceso cuando se inhiben las fluctuaciones de la mente, en las palabras de Patanjali. El yoga es impedir, por el control, que la sustancia o elemento fundamental que constituye la mente, chitta, tome diversas formas, ritis. Durante este tiempo, el tiempo de la concentración, el observador, purusha, descansa en su propio estado. Su propio estado es su condición básica y natural, en contacto consigo mismo sin filtros de obstrucción. Yo soy esto se refiere solo al placer de ser, esa presencia en el soy. Si tú confías en mí, créeme cuanto te digo que tú eres la versión pura que ilumina la conciencia y su infinito contenido. Date cuenta de eso y vive de acuerdo con ello. Si tú crees en mí, entonces ve a tu interior preguntando ¿qué soy yo? O focaliza tu conciencia en el yo soy, que es puro y simple. Descubre todo lo que tú no eres: cuerpo, sentimientos, pensamientos, ideas, tiempo, espacio, ser y no ser, esto o aquello. Nada concreto o abstracto que pueda señalar eres tú. Debes observarte a ti mismo continuamente, particularmente a tu mente, momento a momento, sin descuidar nada. Esta testificación es esencial para lograr la separación del ser y del no ser. Cuando la persona y el observador se ven como uno solo y se va uno más allá, se está en el estado supremo. Este no es perceptible porque es aquello que hace posible la percepción. Trasciende el ser y el no ser. No es ni el espejo ni la imagen del espejo. Es lo que es, la realidad atemporal increíblemente clara y fuerte. Sri Nisargadattama. La observación parecería ser uno de los métodos más valiosos para observar la iluminación, pero esta última se logra cuando se va más allá del observador. El observador es uno y todo lo observado. Se integra y se unifica al ser atestiguado. Pero la percatación solo es una técnica, porque en la unidad no puede existir diferencia entre observador y observado. Taoísmo. El Tao, que se puede expresar con palabras, no es el verdadero Tao. Con esta consideración, Lao Tse puso sobre aviso a quienes intentaban explicar su sistema valiéndose de la lógica verbal. El Tao es lo que no puede ser expresado, sino únicamente vivido. Se le encuentra en todo lugar siempre.
No se le halla cuando su presencia se ignora, porque siempre está allí para quien despierta en la realidad. Durante años, Fan, nacido en Yiping, buscó el Tao. Para ello, se aisló en la soledad de las montañas en los alrededores del monte Omei. Una mañana, Fan se rió a carcajadas. ¿Por qué no me lo dijo antes? Yo no me hubiera encontrado el Tao, sino que de repente me he dado cuenta de que nunca lo había perdido. Aquellas nubes carmesí del atardecer, aquella luz brillante del mediodía, el curso de las estaciones, el destierre y el evaporarse de la luna. Todo esto no son funciones majestuosas o símbolos propicios de lo que se esconde detrás. Son el Tao. Nacer, respirar, comer, releer, caminar, sentarse, despertar, dormir, vivir y morir. Hacer todo es sentir el Tao. Cuando aprendes a tomar las cosas como vienen, sin preocuparte, con pensamientos de alegría y tristeza, dejándote llevar sin pensar en el deseo de que algo sea distinto de lo que es, entonces eres una sola cosa con las nieblas del valle, las nubes flotantes. Has alcanzado el Tao, has renacido inmortal. Es una broma pasarse años buscando lo que nunca se perdió. Citado por John Bluffett. De nuevo nos encontramos con la unidad como estado supremo, sinónimo de iluminación. Esta percepción te llevará a dar cara a cara con el auténtico secreto querido por todos los sabios consumados. La mente del que vuelve a la fuente se convierte con ello en la fuente. Tu propia mente está destinada a convertirse en el mismo universo. Zeng, citado por John Bluffett. Cristianismo. Los 40 días de ayuno de Jesús y su rechazo de bienes materiales y poderes mundanos indican que su identidad no estaba ligada ni a su cuerpo ni a sus satisfactores. La forma en la que manejó su dolor corporal, conservando el amor a su prójimo, señalan que su conciencia estaba situada en la realidad. Era libre con respecto a la autoridad establecida, demostrando con ello su desapego con respecto a la identidad colectiva. Estando establecido en la realidad, todas las referencias que hacía de sí mismo no eran personales, sino referentes al estado de realización y conciencia que habrá logrado alcanzar. Solamente así se pueden comprender algunas de sus afirmaciones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Lucas 9. Es decir, si alguien quiere acercarse a la iluminación, debe desidentificarse con respecto a su propia identidad limitada. En conciencia de unidad, los límites corporales incluyen el entorno, de allí que se puedan efectuar hazañas de poder. Los milagros atribuidos a Jesús pueden explicarse como resultado de que éste estaba establecido en su naturaleza real, la cual es la misma para todos y para todo. En la realidad, lo que se vive no se encuentra separado de lo que otros viven. Se es el Hijo del Hombre porque todas las posibilidades humanas se incluyen dentro de la propia identidad. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Lucas 9. En mi nombre significa en mi estado de conciencia, en la que el niño y yo somos uno y el mismo. La desidentificación implica inocencia y falta de juicios, percepción de lo obvio y espontaneidad. No existe ego ni preconcepciones, se es como un niño. Yo te hablo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Lucas 10. Los sabios y entendidos son los que utilizan la lógica lineal y racional, y la realidad nunca puede apreciarse así. La realidad se encuentra en todo y todo transpira su belleza y magnificencia. Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni lían, mas os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Lucas 12. En la realidad no existe azar y todo es como debe de ser, pero para percibir esto se debe vivir en el presente. El reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios que está entre nosotros. Lucas 17. Chamanismo mexicano. La omnisciencia es una de las cualidades más apreciadas en el chamanismo mexicano. Don Panchito de Tixhualactum la poseía en un grado extraordinario. Todo lo que sucedía acontecía dentro de su mente y él observaba. La aparición de un sonido era percibida por él paso a paso y nada existía en el exterior. El ladrido de un perro se construía en una zona de su mente y se matizaba en otra hasta hacerse reconocible. Pero ni el perro ni ladrido existían en un afuera separado de la propia mente. Puesto que todo le acontecía adentro,
No existían distancias para su conciencia. Sabía lo que hacían, decían y experimentaban sus discípulos como si le estuviera sucediendo a él mismo. Las hazañas quirúrgicas de Pachita, en las cuales la materialización de órganos y los trasplantes de los mismos formaban parte de su vida cotidiana, no pueden explicarse a menos de considerar que esta chamana nahuala estaba localizada en la unidad y que su cuerpo abarcara al de sus pacientes. En el cuerpo orgánico, una orden de movimiento de un brazo es seguida por el acto de una concatenación natural. Cuando el cuerpo se expande, las cosas obedecen las órdenes, porque han dejado de ser cosas para convertirse en partes del propio cuerpo. Para don Juan Matus, la percepción se explica como resultado de la alineación de dos bandas de emanaciones conscientes, comandadas por un punto de canje. La iluminación acontece cuando el chamán es capaz de alinear simultáneamente todas las bandas, manteniendo la conciencia de ser durante esta expansión. Alinear todas las bandas implica alcanzar la unidad de todas las realidades posibles. Don Rodolfo de Jalapa afirma que el verdadero chamán es aquel que ha logrado amar a todos igual que a sí mismo, no haciendo distinción alguna en su labor de ayuda y curación al prójimo. Don Lucio de Morelos logró establecer contacto con un nivel de realidad en el cual todos son hermanos, en ausencia de celos, envidias o competencias. A partir de su experiencia, todo aquel ser necesitado de su ayuda la recibe, aun cuando ello signifique un sacrificio personal. El chamán está abierto para vivenciar niveles no ordinarios de la realidad y servir como puente de unión entre aquellos y la realidad cotidiana. Por ello, es un experto para penetrar en los estados de éxtasis de los cuales extrae su sabiduría. Sufismo. Los místicos del Islam son unos enamorados del amor. Consideran que el corazón es el centro del vivir y desde allí, en amor por todo, se puede vivir la realidad. El Zikr es la técnica de meditación que los sufíes utilizan. En ella se hace la siguiente afirmación: Ala il, aha, il ala u. No existe Dios excepto Dios. Dios es la realidad y nada existe fuera de él. El sufí ama a Dios por sobre todas las cosas y a través de ese amor alcanza la unificación. Su amor entró y removió todo excepto a él y no dejó traza de nada más. De esta forma se volvió uno tal como es uno. Bayazid. El anhelo del sufí es acercarse a Dios, el amado, y ser uno con él. Sentirse unido con Dios por un instante es mejor que todos los actos humanos de devoción desde el inicio hasta el fin del mundo. Shibli. Jalaluddin Rumi proclamó que el amor del alma por Dios es el amor de Dios por el alma y que al amar al alma, Dios se ama a sí mismo. En mi corazón tú habitas, en mi ojo tú brillas, solo ser uno contigo, mi alma desea. Abu Said. Conclusiones. La realidad es una, lo mismo que la iluminación, y aunque cada tradición espiritual se refiere al estado supremo utilizando diferentes terminologías, mente en el budismo, Dios en el judaísmo, Tao en el taoísmo, todas hablan de lo mismo. En la iluminación no se pierde la individualidad, sino que se expande. Cada ser que ha alcanzado la iluminación sigue siendo él mismo y la realidad se manifiesta en él en una forma propia, enriqueciéndola con su propio ser. La iluminación no es un vacío nulo de contenidos, pero se requiere llegar al vacío de todo filtro y condicionamiento para vivirla. En ella el amor y la compasión permean todo acto. La iluminación tampoco implica un abandono de la vida o del cuerpo. Al contrario, la realidad es vida efervescente y pura, repleta de vivencias y contenidos. En la iluminación se está en el mundo, pero no se es el mundo. Se está para compartir y colaborar porque en la iluminación, la única motivación con respecto a los demás es ayudarlos a llegar a ella. Que todos nos iluminemos en esta vida y que lleguemos a la realidad. Si quieres escuchar el próximo capítulo de este audiolibro, activa la campanita, comenta, comparte y dale like a este video. Así, creceremos aún más nuestra comunidad. Te espero en la próxima lectura para tu alma.